Hola, a ti que estás viendo, muy buen día. Hoy hablaremos de la película El Cisne Negro, del director Darren Aronofsky, y protagonizada por Natalie Portman. De todo lo que se puede decir de esta película desde múltiples puntos de vista, en este análisis simplemente la aprovecharemos para ayudarnos a ilustrar algunos puntos importantes acerca de algunos conceptos relacionados con la práctica astrológica y sus dinámicas, especialmente en lo que atañe a algunos conceptos relacionados con la psique, como son el de la sombra y el de la proyección. Así que, para comprender este video, obviamente que es preciso haber visto antes la película. Si la quieres ver y no deseas que te la spoileen y que te arruinen la sorpresa, te sugiero que lo hagas y que luego pongas este video. En El Cisne Negro seguimos a Nina Sayers, que es una bailarina profesional de ballet, que vive con su madre y para quien el ballet y la búsqueda de la perfección parecen ocupar la mayoría del espacio de su día a día, lo que nos va a quedar claro desde el primer momento de la película, cuando vemos que justamente lo primero que hace Nina al levantarse es practicar frente al espejo. Entre paréntesis, el uso de los espejos es una constante en la película, pero no vamos a hablar demasiado de ello ahora. Aparece aquí en la figura de esta Nina muy presente lo virginiano, la búsqueda y el ideal de la perfección hasta el último detalle. Notemos también como Beth, que es la bailarina que se retira por su edad, para ella, o sea, para Nina, representaba la perfección, al punto que roba algunas de sus cosas para simbólicamente acercarse un poco más a ese ideal que ella veía en Beth. Más adelante vamos a ver también la estampa de pureza que Nina suele mantener, sobre todo por influencia de su madre, que es todo un personaje en la trama. Es claro que la película nos va a mostrar la pérdida de esa pureza y de esa inocencia de Nina al hacer la transición de la niña, un tanto ingenua y virginal, hacia la adulta, lo que incluye sumergirse en sus deseos, en su sexualidad y sus pulsiones y sus represiones, y en soltarse del control de su madre y comenzar a buscar su propia fuerza y a comenzar a seguir sus propias motivaciones. Y aquí es donde vemos cómo Nina, un poco empujada por las circunstancias, va sumergiéndose en los rincones menos explorados de su psique hasta ese momento. Un detalle curioso en esta parte que puedo mencionar, notemos cómo el mismo nombre, Nina, se parece mucho a niña, como de alguna manera simbólicamente mostrando el tránsito que nos despliega la película desde la niña inocente, pura, digamos muy ajena a muchos aspectos de su psiquismo hacia la adulta, que requiere incorporar estos aspectos, que es de lo que vamos a ir hablando. Y es que ella vivía junto a su madre en una habitación que, si la vemos, es prácticamente la de una niña pequeña, justamente, pese a ser ya bastante adulta. Vemos que abunda el color rosado, los motivos infantiles, los peluches y otros objetos que simbólicamente nos transmiten esta idea. Pero luego, todo se comenzará a mover cuando, en su compañía de baile, ella desea conseguir el papel estelar para representar a ambos cisnes de la obra El lago de los cisnes de Peter Tchaikovsky, uno de los ballets más conocidos del mundo. Y el problema viene cuando debe ponerse en la piel del cisne negro, Odile, ya que el blanco, Odette, es el que le sale a la perfección. Llegados a este punto, el director de la compañía, Thomas, le deja claro que la técnica no es lo principal para encarnar al cisne negro, Nina que buscaba esta perfección, sino que este cisne necesita de mucha más desinhibición y espontaneidad, cosa de la que ella carece en este momento a los ojos de ese director. Y aquí es donde comienza el viaje psíquico de Nina hacia sus aspectos menos explorados. Recordemos que llamamos sombra a aquellas facetas, contenidos e información del propio psiquismo que desconocemos de nosotros mismos y que cuando se nos presentan no los reconocemos como propios, esos aspectos, esa información. Por lo que a menudo se los adjudicamos al afuera, a los otros, se los queremos encajar a ellos. Y esto es lo que se llama proyección. Se le calza, se le encaja al otro lo que yo no reconozco en mí mismo. La película nos muestra esto de forma casi literal, desde el momento en que Nina se ve a sí misma vestida de negro en el metro, o cuando cree ver a otras personas haciendo cosas, cuando en realidad todo el tiempo se trató de ella misma, cosa que como espectadores vamos a descubrir al final. Un punto interesante a destacar aquí, a modo de paréntesis, a modo de comentario, es que en repetidas ocasiones he observado en consulta que las personas con una configuración donde hay una fuerte carga virginiana, un Virgo destacado en sus cartas,
En muchas ocasiones tienen que trabajar bastante para permitirse ir a fondo y conectar con la propia sombra, con sus propios conflictos, con las partes de su inconsciente donde no todo es tan pulcro, tan puro, tan virginal como justamente quisiéramos vivir, lo virginiano, sino que hay vivencias traumáticas, conflictivas, reprimidas, emociones turbulentas también, que necesitan salir a la luz para poder trabajar con ellas. Y que es de hecho lo que aquí le falta a Nina. Dejar morir su imagen infantil, pulcra e ingenua hasta cierto punto, y adentrarse en sus pulsiones, en sus impulsos, en sus represiones. Vemos claramente cómo, por ejemplo, ella tiene su sexualidad totalmente reprimida. De hecho, el director de la compañía de ballet, Thomas, la llama frígida, y experimenta un gran conflicto y gran culpa cuando empieza a explorar su sexualidad ya a una avanzada edad. Esto lo vemos en las escenas en que intenta masturbarse solo para descubrir con pánico que su madre estaba frente a ella, en la escena de la tina, por ejemplo, la bañera, y en sus fantasías lésbicas con Lily, su compañera de trabajo en el elenco del ballet. En este punto no hay que malinterpretar lo que acabo de comentar, sino que comprender que el trabajo de sombra suele ser generalmente lo más difícil, lo más complicado, dentro de cualquier proceso de transformación, cambio o terapéutico personal, lo que va más allá de cualquier configuración natal. Eso es algo transversal a todas las configuraciones, a todos los signos. Sin embargo, he mencionado el apunte anterior para, de alguna manera, comentar algunas precisiones astrológicas. No hay que malinterpretar lo que acabo de decir. El trabajo de sombra para todos suele ser una gran dificultad por la que hay que transitar si uno quiere realmente ir a fondo en las temáticas que lo conflictúan. Y entonces, a raíz de lo que vive en su compañía de baile, para poder representar al cisne negro, es donde Nina comienza a tomar contacto con lo escorpiano, con lo plutoniano, moviéndose a través de personajes como el director de la compañía, como su madre, o como Lily, la amiga y entre comillas rival de Nina, según creemos en un primer momento. Y también en sus propias proyecciones, que las ve literalmente deambulando en el metro, en la calle o en los espejos. Recordemos a este respecto, además, aquella escena donde va en el metro de vuelta hacia su casa, me refiero a Nina, y en el asiento de enfrente va un hombre ya mayor relamiéndose lujuriosamente la lengua, mandándole besos y tocándose, en plan viejo verde. Toda una proyección de su propia exploración sexual, luego de que el director, Thomas, la besara a la fuerza, la manoseara y la mandara a masturbarse. Todo esto más allá de que ese hombre en el metro tuviese sus conflictos y represiones propias, por supuesto. Y es que aquí me detengo un poco para revisar una temática muy vista cuando lo plutoniano está proyectado. Y es que se ve como que la sexualidad, la lujuria, el deseo y la pulsión sexual intensa viniesen de afuera, y apareciese una y otra persona o situación donde se aparece, se escenifica con este tono plutoniano la intensidad sexual. Cuando una persona tiene una fuerte carga escorpiana o plutoniana en su carta, y esto en su vida está muy reprimido, oculto o bloqueado, es cuando eso se vive como si me viniese exclusivamente de afuera, y creemos que eso nada tiene que ver con nosotros. Y esto ocurre así porque la carta es esférica en el fondo, es circular, es un todo. Y lo que excluyo de mi propia completitud psicoenergética, la vida me lo completará desde afuera. Todo lo que tenemos enterrado en la sombra, y recordemos que Plutón está muy relacionado con ella, yo no puedo cortarlo, extirparlo de mi psique. Si intento mirar para el lado y pretender que eso no está ahí, la vida, en su diseño de completitud, de totalidad, se va a ir encargando de traérmelo de vuelta, una y otra vez, hasta que reconozca que eso que veo afuera también es parte de mi propia impronta y de mi propia psique, y no solo de la del otro que tengo enfrente. Si ahora nos fijamos en la relación de Nina con su madre, notaremos un carácter con rasgos controladores e invasivos. Creo que asfixiante es la palabra que mejor define la relación de Nina con su madre. Y esto me hace pensar en una versión cinematográfica y por lo tanto ficcionada, dramatizada, sazonada, de lo que bien podría ser un patrón parecido al de las vivencias de una luna en Escorpio. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de una luna en Escorpio, por ejemplo, es clásico el patrón de las relaciones fusionales y asfixiantes, donde lo mismo que atrae es lo que intoxica. Esta es la vivencia de la persona. A menudo, las personas con la luna en Escorpio
han tenido o tienen este tipo de relación con su madre o quien haya hecho de tal, a menudo demasiado presente. Se percibe a lo materno como algo que asfixia, que enreda en su telaraña, a la vez que una parte de uno tiende a buscar eso mismo. Ahí está ese doble juego. El patrón inconsciente de la luna en Escorpio a menudo es el de lo que me nutre me intoxica. Esta es su vivencia con frecuencia. Entonces se arma ese doble vínculo donde la luna simboliza nuestra búsqueda de lo que nos nutre, sobre todo en el plano afectivo y emocional, pero aquí cuando me acerco a ello temo quedar enredado en su telaraña que me resulta entonces intoxicante. Por eso el clásico arquetipo de la vivencia de personas con esta luna es el de la madre araña, que se vive como un ser energéticamente invasivo, fusional, que busca exprimirme hasta que uno lo de todo en ese vínculo, y donde su deseo es atrapante, es envolvente, y a menudo no lo expresa directamente, no es explícito ni abierto, sino más bien soterrado. Con esta luna, la vivencia de lo materno suele tener estos ingredientes, más allá de cómo sea realmente o no la madre, o quien haya hecho de tal, patrón que después puede replicarse en otros vínculos, por ejemplo, en la pareja, todo lo cual nos va a empujar, nos va a mover a trabajarlo. Recordemos que la luna nos habla mucho de la vivencia de lo materno, más allá de que la madre o quien haga de tal o todo el linaje materno haya tenido estos rasgos o no. Notemos que en este caso, me refiero a la película, la madre en un momento le hace notar a su hija que dejó su carrera de bailarina debido a su embarazo, del cual nació Nina Sayers. Y la vida de Nina consiste básicamente en estar pegada a su madre, buscando la perfección en el baile y quedando poco o nada de espacio en su vida para otras cosas. Aprovechemos aquí de hablar un poquito de transgeneracional, ya que esto es lo que se llama una reparación en jerga transgeneracional. Nina repara la carrera truncada y frustrada de su madre, dedicándose, ¿cómo? De manera obsesiva a lo que ella quiso hacer y no pudo. Esto va a hacer que lo sienta como un mandato al que no puede sustraerse, porque inconscientemente es para lo que ha sido programada. Y este programa entonces lo recibe como parte de lo que se llama su proyecto sentido, ya que de algún modo se tragó inconscientemente la frustración de su madre durante su embarazo. Todo esto pasa a nivel inconsciente, el inconsciente registra todo, por más que la mente, digamos, racional que todos tenemos, lógica, todavía no esté formada. El inconsciente sí que registra todo. Es interesante notar además que Nina parece tener anorexia y o bulimia. La vemos varias veces vomitando. Si vamos a la decodificación biológica de la bulimia, suele haber un conflicto inconsciente que une lo materno y la nutrición. Vomitar el alimento es simbólicamente una forma de vomitar a la madre, ya que el inconsciente asocia el alimento con la función materna. De hecho, recordemos cómo en una escena ella oye a la madre llamarla dulzura para luego prender la luz y verse a sí misma con la ropa de Beth, que Beth, recordemos, era su ideal de perfección, y esta figura que ella ve, donde se ve a sí misma, estaba sangrando. Y en la escena siguiente vamos a ver a Nina vomitando entonces en el baño. En el fondo, este ideal de perfección para el que ha sido programada por su madre es un gran resentir que tiene Nina, y ella está atrapada en la telaraña materna mediante su lealtad inconsciente hacia el conflicto de frustración profesional de su madre. Y Nina, también inconscientemente, siente un rechazo hacia su madre, de ahí la bulimia, vomito a mi madre, que es lo que no se atreve a expresar abiertamente, hasta casi el final de la película, en el momento cúlmine, en donde marca su traición a esta lealtad inconsciente con el conflicto de su madre que la tenía enredada, cuando le desobedece y se levanta de la cama para ir a su presentación en el teatro, momento en que le dice: yo soy la reina cisne, tú fuiste la que no pudo ser solista. En ese momento traiciona el programa cargado por su madre de ser leal a su conflicto y comienza su liberación de ese patrón de fracaso, de inseguridad. Ahí es cuando marca una distancia y comienza la semilla de este proceso de individuación, de decir: yo no soy tú y yo no tengo por qué parchar ni reparar tus conflictos, soy otra persona y tengo otro camino. Además, la traición, hagamos una nota aquí interesante con esto. La traición a nosotros nos la han vendido como algo malo, pero en realidad es completa y absolutamente necesaria para editar, o sea, modificar estas lealtades inconscientes, estos programas
que nos trancan, que nos bloquean y que nos enredan en conflictos del inconsciente transgeneracional, o sea, del árbol familiar. Con respecto a la anorexia, también vamos a encontrar conflictos con lo materno, con la madre y con el linaje femenino, finalmente, donde la vivencia inconsciente es que el alimento físico, emocional y afectivo que recibo de mi madre es tóxico. Entonces evito ingerirlo, lo que va a hacer que evite ingerir la comida, el alimento material. Hay que mencionar al respecto que hay otros programantes también de anorexia, pero no voy a hablar de ellos ahora. Por otro lado, si nos fijamos en la espalda de Nina, vemos que finalmente ella misma se lesionaba, se arañaba la espalda más o menos en la zona del omóplato. Si vamos a la decodificación biológica, la espalda está relacionada con la carga y los omóplatos en particular son biológicamente la zona en donde los animales que tienen alas, estas se unen las alas al cuerpo. Todo esto bien puede hablarnos de un conflicto de ira y enojo que no expreso. La autoagresión de Nina es con sus uñas. Las uñas son para expresar agresión. Son biológicamente un arma con la que nos defendemos o nos agredimos. Recuerden también la sumisión que ella mostraba hacia su madre cuando no se atrevía a defenderse de su conducta invasiva y absorbente, cuando la madre le revisaba prácticamente su cuerpo, sus heridas, todo. Esta dinámica entonces de autoagresión en el omóplato bien puede hablarme de un conflicto donde ella siente que no puede sacar sus alas y levantar el vuelo debido a las cargas inconscientes que lleva y que no se permite aún soltar. Recordemos este mandato de perfección que repara el conflicto de frustración que mencionaba hace unos instantes. Levantar vuelo simbólicamente significa ser uno mismo, independizarse de, emprender su camino. Para el inconsciente biológico que tiene cargados estos simbolismos, esto, entre otras cosas, significa el omóplato. Está relacionado con conflictos donde siento que me bajan de un ondazo, donde no puedo sacar las alas, que son sinónimo de libertad. De ahí que la decodificación no es algo meramente biológico, sino que nuestro cerebro automático conoce también distintos lenguajes simbólicos y se maneja con ellos. A lo largo de la película, vemos que poco a poco la proyección de lo plutoniano en Nina se desborda y comienza entonces a ver la lujuria, la paranoia y la oscuridad, todo como si viniese de fuera. Vemos, por ejemplo, la escena en que se apagan las luces en el estudio de baile, ahí está la oscuridad, para luego ver a Thomas, el director, metamorfoseándose en Rothbard, que era esta figura que tenía como estas plumas negras, el brujo, en un preámbulo sexual con Lily. Ahí está presente la lujuria. Y a su vez está también su fabricada asunción de que esta amiga, Lily, hace todo lo que hace para apoderarse de su papel de bailarina principal. Ahí está presente la paranoia. Todos estos ingredientes entonces empiezan a verse claramente cuando la proyección de lo plutoniano que mencionaba se desborda, abundantemente. En la misma línea, y con respecto a la presunta rivalidad con Lily que nos presenta la película, nótese cómo en la figura de esta amiga, Nina proyectaba de forma bastante inconsciente todo su drama plutoniano, hasta que en el clímax de toda esa proyección, cuando están en el entreacto, en uno de los entreactos de su presentación final, su psique cree ver a Lily lista para reemplazarla en el próximo acto y terminan peleando. Y lo interesante es que en dicha pelea Nina rompe el espejo que tiene detrás. Es un simbolismo para retratar el clímax de su proyección, en donde quiere romper el espejo. Es decir, que simbólicamente Nina quisiera hacer que se vaya su propia parte en sombra y que la ve 100% proyectada afuera en Lily, porque todavía no la reconoce en sí misma. Es decir, la parte que maneja la energía de la intensidad, de la sexualidad, de la lujuria, la parte que se sumerge en las pulsiones profundas en vez de reprimirlas o evitarlas, es la parte que Nina quisiera sacar, extirpar de su vida. De ahí el acto simbólico de romper el espejo, que se produce en el forcejeo, que en el fondo es entre las propias escisiones, fragmentaciones o divisiones de su psique, la psique de Nina, que lucha contra sí misma. Justamente es lo que Thomas, el director, le dice minutos antes, cuando en ese diálogo donde él le dice que la única que se interpone en su camino es ella misma. Y luego, cuando ella logra sumergirse en encarnar esa sombra, que simbólicamente podemos relacionar con el cisne negro, es cuando vemos que le comienzan a salir plumas de todo el cuerpo, plumas negras. Es decir, cuando se está literalmente transformando en lo que antes rechazaba de ella misma y que estaba oculto, reprimido,
bajo toda su capa de vivencias traumáticas y bajo la relación intoxicante que mantenía con su madre. De hecho, cuando lo hace, vemos que justo después el cadáver de Lily en el vestuario desaparece. Es decir, lo que se veía allá afuera, en ella, en esta amiga, ahora está siendo incorporado, porque claro, no se trató nunca de la real Lily, sino de la misma Nina. Y finalmente, todo se va a cerrar con la sincrónica danza del último acto, donde Nina baila a la vez con el príncipe, Sigfrido, y con el brujo, en Rothbard, representado como este ser oscuro con una especie de plumaje. Es decir, luz y sombra se encuentran en uno y danzan juntas en ese mismo momento. Y llegados a este punto, observemos y recalquemos que la carta natal de cada uno da cuenta de un todo. Así que lo que nosotros tratemos de extirpar, de desterrar de nuestra psique por nuestros conflictos, la vida nos lo va a traer de vuelta a través de situaciones, vínculos y experiencias. Esto porque somos como una esfera completa, y si nuestro psiquismo intenta fragmentar esa esfera, lo cual no es posible, la vida nos aportará lo que desterramos, lo que falta. Y nos parecerá como que es un asunto de los otros, y solo de los otros, cuando en realidad es mi propia energía y mi propia información en la que está en juego, más allá de que efectivamente los otros también puedan tener esas facetas. Más aún, una persona con una carta plutoniana o con un escorpio destacado, con mayor razón que la vida la llevará a conocer muy de cerca lo que hay más allá de su superficie y a familiarizarse con su sombra, si su proyecto de vida así se lo pide. De ahí la importancia de conocer y reconocerse en estas dinámicas. Hay que comprender, en definitiva, que lo que llamamos sombra son simplemente aquellas facetas de nuestro psiquismo que no conocemos o que no reconocemos. Y aunque la sombra suele tener una mala reputación en general, esto está muy lejos de la realidad, ya que en ella están algunos de nuestros mayores talentos o capacidades esperando también ser traídos a la luz. Notemos, por ejemplo, cómo Nina puede sentirse lo suficientemente segura y pasar por sobre su inseguridad recién cuando se atreve a encarnar al cisne negro, que lo tenía dentro suyo, pero en sombra, porque no lo reconocía. Ahí es cuando encuentra la fuerza, el aplomo que necesita, para lo cual debe desobedecer lo que su madre esperaba de ella. Justamente, su paso simbólico a la adultez queda marcado en la película cuando es capaz de contrariar a su madre e ir de todos modos a su presentación, contra la voluntad de una madre que quería retenerle encerrada en su pieza con ella dentro, cuidándola, lo que simbólicamente implicaba el querer retenerla de por vida en lo que ella pensaba su hija debería ser y hacer en la vida, y todo disfrazado de amor y de cuidado, pero que resultaba intoxicante, porque ese amor y ese cuidado estaban teñidos por sus propios conflictos, que no parece haber querido mirar nunca. Y bueno, cuando las sombras de un clan rehúsan ser incorporadas y traídas a la luz, alguien, tarde o temprano, de seguro lo hará, porque su proyecto de vida pasa por ahí. Si la presencia de lo escorpiano o lo plutoniano está destacada en una carta natal, por supuesto que el trabajo con las sombras propias y las del inconsciente familiar es un potencial a ser trabajado. Pero esto va más allá de tal o cual signo o tal o cual carta. Esto hay que dejarlo muy en claro, no hay que confundirse. Esto es algo propio del psiquismo, me refiero al trabajo con la sombra, las proyecciones, es algo propio del psiquismo, por lo que nos atañe a todos. Y para eso he pretendido valerme de esta película para profundizar un poco en estos conceptos con los que enfocar también la lectura de una carta natal, más allá de qué carta se trate y de qué signos y de qué sol, luna o lo que sea que haya en esa carta. Y con esto dicho, me despido hasta la próxima. De más está decir que en el curso anual, que empieza nuevamente en marzo de este año 2022, tanto presencial como online, exploramos a fondo todas estas temáticas, parte por parte. La información la dejo abajo en la descripción para quien resuene y quiera estudiar astrología moderna de manera seria y profunda y que esté dispuesto, por supuesto, a sostener ese aprendizaje. Con esto dicho, espero que hayan disfrutado el video, un gran abrazo y nos vemos. Que estén muy pero muy bien. Chau, chau.